buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Viene de la plaza? Sí, fui a la plaza. La verdad que una plaza impactante, una plaza con mucha gente, con muchos militantes y con mucha familia. La verdad que de las dos cosas, columnas políticas y mucha gente suelta. Desde la 9 de julio hacia la Plaza de Mayo era una marea humana y realmente me parece que está muy bien porque además son 29 años de democracia. Yo recordaba el 10 de diciembre del 83, yo tenía mi hija mayor de apenas 20 días, la tuvimos que dejar en la casa de un amigo. Bueno, y hoy ya ella tiene una hija de 4 meses, así que ha pasado... Una hija de la casi treintena de años de democracia. Exactamente. Ahora, Y eso Gustavo, es, hemos consolidado la democracia entre yo todas las fuerzas. entiendo que sí, pero digamos, este 7D obviamente tenía como significado el recuerdo de los derechos humanos en todo el mundo y los 30 años, 29 años de democracia, pero también iba a ser una especie de festejo del oficialismo en torno a la aplicación de la ley de medios. Sí, y me parece que es un festejo merecido por lo siguiente. Nosotros tardamos 26 años en sancionar una ley que regule el acceso a la palabra, ¿sí? Que consagre por primera vez en la historia argentina la comunicación como un derecho humano básico. Se daba la paradoja que teníamos una ley de medios que era de la dictadura, Absolutamente. que era del año 80. En el año 94 habíamos incorporado el Pacto de San José de Costa Rica a nuestra Constitución, que consagraba a la comunicación como un derecho, y resulta que la ley consideraba que la comunicación era una cuestión de seguridad del Estado. Es decir, la ley contradecía la Constitución y la contradijo durante 26 años de democracia. Tal era el absurdo que yo fui interventor del CONFER, porque si se regularizaba el organismo había que nombrar a un general, un almirante y un brigadier, porque eso es lo que decía la ley vigente hasta octubre del 2009. En eso coincidimos. Sí. Pergeñar, programar, crear la nueva ley, ¿no hubiera sido mejor un camino de mayor consenso? Era imposible, por experiencia, porque hay un punto donde, digo, en cuestiones prácticas, los cableros que están no quieren nuevos cableros, los de televisión por aire que están no quieren nueva televisión por aire. A mí me ha pasado, en el gobierno de la Alianza nosotros habíamos anunciado un plan de televisión para poner nuevos canales de televisión en el interior. Los que estaban empezaron a pedir medidas cautelares, recuerdo eso, el canal de Santiago del Estero, hacía 35 años que era el único canal de la provincia y pidió una medida cautelar porque dijo, me cambian las condiciones, y después de 35 años, si no cambiamos las condiciones, la gente no tiene que mirar. Entonces, se logró el consenso posible. ¿Por qué digo el consenso posible? Logramos consenso en aquel entonces con el socialismo, logramos consenso con Proyecto Sur y no logramos consenso ni con la UCR, ni con el peronismo federal, ni con el PRO. ¿Y eso no significa un obstáculo ahora? No, en absoluto. La ley salió votada casi por 2/3 del total en el Senado. Hoy el presidente dijo, bueno, se ha renovado la clase política, hay que renovar también ciertas capas de la justicia, Mire, que dijo desconocen el Parlamento. Y sí, bueno, ese es el problema. Digo, el problema no es con la política. Cada uno en la política se hace cargo porque tiene representación. Digo, yo no coincido con los sectores que no acompañaron la ley, pero tienen su representación política. El problema es la justicia. Nosotros hemos tenido bolsones en la justicia cómplices de la dictadura. Ahora hay jueces juzgados en los delitos de lesa humanidad que se están terminando, por suerte, de desarrollar ahora, que presenciaban torturas y le sacaban confesiones bajo tortura. Tuvimos una corte absolutamente adicta al gobierno durante todo el menemismo que permitió el desguace del Estado. Esa corte ya no existe más. Hoy tenemos una corte... Bueno, la presidenta habló del proceso que terminó en el cambio de la corte. Exactamente. Y le atribuyó una muy buena expectativa en su momento. Exactamente, bueno, y hoy la tenemos. ¿No? De la corte no. Lo que le decimos a la corte es que haga justicia, que analice. Nosotros teníamos mucha expectativa en la corte en octubre del 2010 cuando saca el primer fallo. Acá hay sectores de la justicia muy ligados a los poderes concentrados de la economía. Y esto lo dijo también la presidenta. Sí, sí, bueno, y que tienen que ver con la sala esta. Cuando le fallan los fierros mediáticos, recuerden a la justicia. Ver, dos jueces que fueron pagados a un encuentro patrocinado por Clarín. Suena fuerte la palabra pagados. Sí, sí, bueno, porque le pagaron el viaje, sí, bueno, pero fue así. Digo, se tiene que apartar, el juez de la carrera se debió haber apartado. ¿Por qué? No, bueno, no solo no se apartó, sino que... Bueno, falló. Entonces, lo que nosotros decimos es, ahí hay corrupción. No porque cobra coima necesariamente, porque eso sería otro delito, sino porque desnaturaliza su función.
3 años y 2 meses sin poder aplicar integralmente una ley, la Corte lo dijo. En octubre del 2010, dice, fije un plazo, le dice al juez Carbone, que no lo fijó. Y además le advierte a todo el Poder Judicial, no se pueden dar alegremente medidas cautelares. No podemos nosotros reemplazar al gobierno o al Poder Legislativo a través de medidas cautelares. No le hicieron caso. Fallo del 22 de mayo de este año. ¿Por qué la Corte, sabiendo que el fallo de fondo se va a dictar en cualquier momento, igual levantó la medida cautelar? Porque hay algo clave que está violentando ahora el fallo de la Sala. La Corte dice, no está afectada la libertad de expresión. Lo dice claramente, dice, no han demostrado Ahora, ¿la Clarín. Cámara al fallar una cautelar desobedeció a la Corte? Yo creo que sí. Por eso la Corte, vía per saltum, o vía avocación, o vía recurso de apelación, cualquier mecanismo Ahora, tiene que ratificar su fallo. La Corte dice, basta de medidas cautelares en octubre del 2010. Lo repite el 22 de mayo de este año cuando le levanta el 7D, lo impone la Corte. Y lo ratifica la semana pasada, dice basta de medidas cautelares. Gustavo, yo lo que he leído hoy, uno supone que alguna fuente judicial tiene que haber en todo esto, que difícilmente acepte el per saltum, que difícilmente acepte el abocamiento, que a lo mejor puede llegar a pedir el expediente y emitir fallo después. Por apelación. Por apelación, que es el camino que va a tener que seguir el gobierno Sí. ahora. Va a tener que pedirle a esta Cámara acceso a la Corte. Bueno, la Cámara no lo puede negar, No, ¿sí? no, Porque no, si no, no... históricamente no. A ver, si no iríamos por queja a la Corte. Claro. Yo lo que le digo es lo siguiente. La Corte fue muy clara la semana pasada cuando le rechazó la medida cautelar a Clarín y le dijo al juez que dicte sentencia y le habilitó días y horas inhábiles. Sí. Esto significa que en los próximos 30 días debería En enero destrabarse... dicen que el juez Debería, exacto. falla, y dicen que el fiscal falla en 10 días. A ver, debería destrabarse el fondo de la cuestión. Que es constitucional para ustedes. Para nosotros siempre Es lo fue. constitucional. Pero digo, todo ciudadano tiene derecho a pedirle a la justicia que revise la constitucionalidad de una ley. Lo que no tiene la justicia es el derecho de impedir eso. Y para nosotros las medidas cautelares impiden eso si las extienden y por Ahora, otro lado se duerme Gustavo, el expediente. Supongamos que el juez Alfonso diga constitucional. Sí. El grupo Clarín va a apelar. Va a apelar, se suspende, pero ahí es el camino hacia el final. El per saltum. El Ahí per saltum. el per saltum en la Corte. Nosotros vamos a ir por el per saltum, Clarín querrá ir por la Cámara, pero lo que le digo es, mire, si no hay sentencia de fondo, era el festival de las cautelares. La Corte lo advirtió en el 2010. La Corte puso un límite y fue el 7D, y gracias a ese límite todos se presentaron, como dice Sabatella, 19 grupos y medio, bárbaro. Sí. Ya sabemos que presentaron sus planes. Ahora habrá que analizarlos, habrá que discutir, habrá que mirar para que no haya testaferros, para que sea de verdad. Digo, todo eso le corresponde a un organismo que lo tiene que resolver. Ahora, lo central es, nosotros, ¿qué denunciamos? La maniobra dilatoria. Lo denunció la Corte en mayo. Le dice a Clarín, mire, usted estuvo 11 meses para notificar una demanda. Por eso nos parece una burla el fallo de la Sala, no porque tomando la foto diga, bueno, si en 30 días hay sentencia, le prorrogo 30 días más la cautelar. No, porque la Corte la semana anterior había dicho, basta de cautelares. Yo lo que creo es, 10 días más, 10 días menos, esto se resuelve. Y se resuelve el fondo de la cuestión. Está bien, es un fallo que después se apela, sí, pero es el camino del final. Es un avance en relación al paso anterior. Y es el final, es cuánto más puede demorarse el resto de las instancias o la Corte, una vez que hay fallo de primera instancia, para analizar la constitucionalidad de los artículos. Esto es lo que queremos nosotros, Gustavo, aplicar la ley. Gracias por A haber ustedes. venido.